Hoy conoceremos sobre la contratación de la administración. En Nicaragua, la primera ley de contratación de la administrativa del Estado se aprobó en 1981 y su reglamento se aprobó en 1991. Estas normas disponían en una época histórica en un estado gigantesco de carácter centralista que además por su situación de guerra y el bloqueo económico que enfrentaba en aquel entonces, se veía obligado a realizar las compras estatales de una forma directa, tanto a los proveedores nacionales como en muchos casos a los proveedores extranjeros. Entonces se define una ley de la contratación administrativa del Estado. Acá vamos a conocer el concepto de contratación, los tipos de contratación administrativa y el procedimiento de contratación administrativa. Conociendo un poco de la historia entonces de la contratación, decía en Nicaragua la primera ley de contratación administrativa del Estado se aprobó en 1981 y en 1991 se reglamentó esta ley. A mediados de la década de los 90 comenzó el proceso de reducción del Estado y descentralización administrativa, acompañada por los grandes cambios económicos propios que se daban en el proceso de globalización. Como resultado de estos factores anteriores, se produjo una gran actividad adquisitiva de la administración pública, que junto con la aprobación de varias leyes administrativas y en la coyuntura de la reforma constitucional de 1995, además de ciertas presiones de los organismos internacionales, originaron la aprobación y la publicación de una nueva ley de contrato del Estado, que fue la ley 323. Esta ley fue reglamentada hasta enero del año 2000 y ha sido reformada en 2 ocasiones. Además, en Nicaragua cuenta con una ley de materia de contrataciones municipales, como lo es la ley 622, que cuenta con su respectivo reglamento. En noviembre 8 del 2010 fue aprobada la nueva ley de contrataciones administrativas del sector público, que es la ley número 737 y su reglamento a través del decreto 75/2010 que entró en vigor el 8 de febrero del 2011 esta ley. Junto con esta actividad administrativa unilateral también se manifiesta una actividad administrativa bilateral de la que se destaca notoriamente la contratación administrativa, la acción pública inevitable en la práctica, dando que se dé con frecuencia que la administración pública no pueda cubrir sus necesidades de bienes, de servicios o de personal de todo tipo a través de su propia organización, viéndose obligada en este caso a contratar en el mercado de dichos medios. Entonces, acá la ley da la oportunidad de hacer la contratación o el contrato administrativo que está dotado, además de un singular importancia en las sociedades modernas, tanto en el ámbito económico como jurídico, dado, ¿verdad?, a esto la importancia del volumen de los negocios que se mueve a través del mismo y que han llevado una aparejada en la mayor parte de los casos un grado de corrupción y no menor. Desde el punto de vista teórico, se ha discutido este punto de la contratación, aunque hay que considerar también que se trata de una discusión
puntillosa y carente de sentido y de una solución única, en cuanto que si la naturaleza del contrato administrativo es común a la del sujeto privado. Hablándose aquí también del ámbito de, de aplicación que hace esta ley. En la ley de contratación de los servicios públicos viene delimitada por una cláusula general que posterior al objetivo se precisa muy detallada en preceptos particulares. En carácter general, la ley es aplicable a la preparación, adjudicación, ejecución y extinción de las contrataciones administrativas celebradas por los organismos y las entidades que forman parte del sector público. Eso lo establece el artículo 1 de esta ley de contratación de servicios públicos. El ámbito de las entidades, el ámbito subjetivo serían los organismos o entidades del sector público. La noción de que se concreta de una forma muy minuciosa en el artículo 3, que enumera los sujetos que quedan comprendidos dentro de esa negociación para la contratación. Y de la siguiente forma se quedó establecido. Primero, el Poder Ejecutivo, incluyendo a esto a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado y los órganos descentralizados. Los otros poderes del Estado cuando realicen funciones administrativas, los entes autónomos creados por la Constitución Política, cuando realicen funciones administrativas, las entidades centralizadas por sus funciones, los consejos y gobiernos regionales de las costas caribe de nuestro país, así como las empresas del Estado. Pero, ¿qué es contratación? Entonces, podemos definir que los contratos administrativos son acuerdos de voluntades que expresan o que crean, modifican derechos y obligaciones contractuales y que tienen como parte a un órgano o entidad perteneciente al sector público y a un contratista particular. Estos contratos se rigen por la ley y no en lo previsto por las disposiciones mercantiles y civiles pertinentes. En la ley de contrataciones de los servicios públicos regula expresamente los principios que van a informar la contratación administrativa, que concreta en 8 grandes principios, que en estos son la eficacia, la publicidad, la transparencia, la igualdad y la libre concurrencia, así como la vigencia tecnológica, el control y el debido proceso e integridad. Estos requisitos previos para contratar, primero se debe de exigir el principio de igualdad, en que todo ciudadano deberá de tener el acceso para entrar en estas contrataciones. No se puede exigir de que excluir, a cualquier ciudadano, sea por su inclinación política, por por su orientación, o sea, de ningún tipo de discriminación. Debe de haber una igualdad en la contratación para que todos puedan entrar con ese derecho de poder adjudicarse a algún contrato administrativo. La ley de contrataciones administrativas del sector público, que entró en vigor el 8 de febrero del 2011, establece entonces estos principios y establece también requisitos previos para la contratación, para proveer
para ser proveedor de bienes o servicios, contratista de obras del Estado, cualquiera que sea la modalidad de la contratación, es necesario tener la capacidad para contratar y que otorga el cumplimiento de los requisitos recogidos en el artículo 17 de la Ley de Contratación Administrativa de los Servicios Públicos. Esto es tener la obligación para tener capacidad para obligarse y contratar conforme al derecho común, no estar incurso en ninguna situación de prohibición o inhibición en los términos de la ley, no encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación, no encontrarse en intersección judicial, estar incluido en el registro de proveedores. Esto como los requisitos que se deben de cumplir para entrar en esa calidad de proveedor de bienes o servicios o contratista de las obras del Estado, que pueden entrar entonces estas personas que ya están en la lista de proveedores de bienes o servicios o como contratistas para que entren en esa etapa de la contratación administrativa de los servicios públicos del Estado. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 17 de esta ley, cada entidad u órgano contratante podrá establecer requisitos adicionales y de carácter especial en los documentos base utilizados según el proceso de la contratación, los que deben de ser proporcionales al valor y a la complejidad del objeto que se va a contratar. Estos requisitos, sin embargo, deberán de justificarse técnicamente en estudios y documentos previos en función del tipo de contrato que se vaya a realizar y no podrá tener una intención disciplinaria o discriminatoria orientada a vulnerar o violar el principio de igualdad y la libre concurrencia en las contrataciones para proveer bienes o servicios al Estado. Ahora, el artículo 18 de esta ley de contrataciones de servicios de la administración pública establece con detalles quiénes tienen la prohibición para ser oferentes o proveedores del Estado. ¿Y qué es lo que dice que existe un órgano de la contratación, el órgano rector del sistema de contrataciones del sector público para la administración central autónoma por territorio o por funciones, es la Dirección General de Contrataciones del Estado. Las funciones de esta dirección se encuentra detallado en el artículo 9 de la Ley de Contrataciones de los Servicios Públicos del Estado. El comité acá de evaluaciones es la máxima autoridad de cada órgano o entidad del sector público que pretenda conducir un procedimiento de licitación, concurso o contratación simplificada. El área de adquisiciones está acá como la máxima autoridad administrativa de cada órgano o entidad del sector. Entre las funciones está asegurar de que dentro de la misma exista un área de adquisiciones encargada de participar en coordinación con las áreas solicitantes en la planificación y la programación anual de las contrataciones que se vaya a realizar.
también operar los procedimientos de contratación, resguardar la información relacionada con el proceso y con la ejecución de los contratos administrativos y brindar una asesoría, apoyo administrativo y técnico también a las áreas que estén siendo solicitadas para realizar esta función. ¿Cuál es el procedimiento que se hace para la contratación? La ley establece acá el procedimiento de la contratación y establece la licitación pública, entre otras formas de contratación. El procedimiento de contratación es un elemento esencial de la teoría de los contratos administrativos en cuanto a que este es un instrumento a través del cual se van a perseguir diversos objetivos, no diferentes a lo que se trata de lograr el proceso administrativo en un carácter general, pero de especial trascendencia en el ámbito de la contratación administrativa. En primer lugar, estamos aquí hablando de asegurar la actuación de la administración a la hora de contratar, pero sobre todo garantizar la elección de las ofertas más adecuadas, con lo que se va a satisfacer las exigencias esenciales de la igualdad de los distintos candidatos que optan a la selección. Pues acá se va a recibir un trato si es desigual solo en la medida en que existan razones subjetivas que lo justifiquen. Es decir, si uno de los ofertantes no cumple con los requisitos quizás tecnológicos, quizás de destreza, que eso no se haya podido demostrar en el proceso de contratación, entonces va a tener una desigualdad frente a los que sí lo cumplan, pero más de ello no se puede justificar unas razones de desigualdad. Estos procedimientos de contratación aparecen regulados en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa de los Servicios Públicos y menciona acá la licitación, la licitación que puede ser pública, que puede ser selectiva, también la contratación simplificada, las contrataciones menores y la contratación por concurso. Señala acá que la licitación es el procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual el órgano o entidad del sector público realiza un llamado público convocando a los interesados para que se sujeten al pliego de bases y condiciones y así puedan formular las propuestas entre las cuales se va a seleccionar y aceptar la mejor oferta. Esta contratación cumple el procedimiento, ¿verdad? Cumple etapas comunes en la contratación. El procedimiento se divide en 5 fases. Primero se encuentra la fase preparatoria o de actividades previas. Luego está la fase esencial o de selección del ofertante. Luego tenemos la integridad o de adjudicación. Luego está la fase de ejecución del contrato y la evaluación. Las 3 fases comunes en el procedimiento de la licitación pública son, esto especialmente en la licitación pública, ¿verdad? Que cumple 3 fases, que es la preparatoria, esencial e integrativa. En esta fase entonces se determina qué va a ser los actos correspondientes a cada una de las fases en cuanto a la licitación, la elaboración del pliego de bases y las condiciones de la licitación, pero también ya en los actos correspondientes a la fase
esencial en cuanto a las aclaraciones que se deben hacer, las correcciones de los pliegos de base, las condiciones, la presentación de la oferta y por último la fase integrativa o la de adjudicación, que ya da por hecho la resolución de la adjudicación, la readjudicación, las declaraciones de la licitación desierta y la suspensión o cancelación de los procedimientos de la licitación de que se trate. Entonces, esta es la contratación administrativa que está regulada por la Ley de Contrataciones Administrativas de los Servicios Públicos y que regula para todos los sectores públicos, es decir, para los poderes del Estado, para el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado que realicen actividades administrativas, así como los órganos regionales, los municipales, las entidades u organismos descentralizados, los entes autónomos y las empresas del Estado. Vamos a continuar conociendo de la contratación administrativa en el documento de lectura, así como la lectura adicional que se ha puesto a su disposición.